Cataclismo y ética, la violencia sobre los inermes y crisis de los cuidados. Gran parte de los escenarios de destrucción de lo humano que aparecen ante nuestros ojos en los días que corren y en los marcos que aún son de pandemia, cuya duración todavía no se extingue, se presentan situaciones de violencia mantenida en todos los órdenes de la vida. Las amenazas que se cifran sobre las poblaciones mundiales y que acaparan todos los ámbitos humanos han ido socavando a la humanidad en general, pero de manera más insidiosa y terrible sobre los que están peor situados. Sobre ellos se ensañan las violencias y las injusticias más aterradoras y persiste la amenazante presencia de ellas. La aniquilación y el quebranto han ido en aumento, vejando a las personas y dejando espacios desolados con un desasosiego total. Esta devastación se extiende a todas las esferas humanas, pero asimismo a la naturaleza con todas sus especies vegetales y animales. Los estragos que hemos presenciado como consecuencia de la precarización de la vida, causados por los perennes avances de los sistemas económicos devastadores que han prevalecido y que han mostrado su peor fisonomía en su recorrido, no han disminuido en su constancia de generar beneficios para unos cuantos en detrimento del deterioro de una inmensa mayoría de grupos y de poblaciones enteras. Estas catástrofes se suman a las violencias sistémicas que las rodean, que incluyen todo tipo de barbaries y agresiones al género humano y sus entornos, y que conllevan situaciones de enfermedad física y mental y de muerte, muchos de ellos efectos que se originan por las lógicas del dominio económico en boga. Estas secuelas se han ensañado sobre los más vulnerables y los más perjudicados, y de entre todos ellos en sus diferentes círculos encontramos una gama de posibilidades en las que se inserta la violencia. Sea por la raza, por el género o por la clase, o por todas ellas juntas que se interseccionan en esa amplia atmósfera, las exclusiones campean y todas ellas están bajo el manto de un economicismo desbocado y de la colonialidad que campea a sus anchas. Todo esto se ha recrudecido con fuerza desde que apareció el virus del COVID y desde ahí las escenas recurrentes de los efectos de descomposición social se han ido siendo patentes. La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve carencias en general en todo el mundo, porque muchos estados rechazaron antes la amenaza real de posibles pandemias. Los países en general eligieron gastar miles de millones en equipos militares, argumentando amenazas distantes o inexistentes, y canalizaron los recursos a quienes ya tenían sus acervos satisfechos. La presencia de este virus y sus consecuencias en todos sentidos ha desnudado los sistemas de salud en su precariedad y han evidenciado con dureza muchas situaciones de pobreza estructural que parece han llegado para quedarse. Esta pobreza sistemática se presenta como una de las violencias estructurales más terribles y que hacen derivar otras violencias en todos los órdenes humanos, desde los más personales e individuales, que tienen que ver con el uso mismo de las personas en un orden básico capitalista patriarcal de la explotación, la esclavitud y la expoliación, pasando por los desplazamientos forzados, desapariciones, migraciones inevitables impulsadas por las violencias, hasta la devastación de territorios de grupos sin fuerza, sin apoyos políticos ni económicos. Se evidencian las patologías de lo social, como lo señaló Axel Honneth, presentándose de una manera cruda, en las que la invisibilidad de quienes sufren estas condiciones se plantea desde la misma epistemología moral del reconocimiento que se deja de lado, mostrando una absoluta crisis de los cuidados en las sociedades del mundo. Por ello, no podemos ocultar las calamidades y cataclismos generalizados presentes en este mundo, en tanto desbordan y contradicen los principios éticos y con ellos se propician situaciones de injusticia y por ende de violencia, principalmente sobre los más indefensos e inermes. Esto evidencia la imperiosa necesidad de los cuidados. Sobre estas cuestiones haremos algunas reflexiones en esta breve ponencia. La conciencia de la injusticia da pie a una sociedad del desprecio. El inexistente reconocimiento en una sociedad da lugar al desprecio y es la negación del aprecio del otro en su fundamental dignidad. Por ello, lo que se le minusvalora y se le excluye de manera sistemática. El reconocimiento busca sobre todas las cosas el respeto y la solidaridad. La conciencia de la injusticia da cuenta de todo aquello
que no se ha llevado a cabo y que queda en deuda porque sin gozar de lo básico difícilmente se puede construir un entramado social fuerte. Así, la calidad de vida social no se erige y difícilmente podrá vincularse y generar la presencia de virtudes públicas que apuntalen esa vida social. Además, cuando prevalecen las condiciones de desigualdad, como señalaba Rousseau, es necesario poner bajo la lupa y juzgarla como crítica de la injusticia social, pero además también como una crítica de toda una forma de vida. Este malestar que aprecia Rousseau ante tales circunstancias de desigualdad se vuelve a presentar con el joven Marx, que censura y amonesta esta irritación con una sociedad que evidencia sus patologías. Lo malsano de tal sociedad y que esos autores atisbaron fue el efecto destructivo que tuvo el proceso de aumento desmesurado del particularismo individualista que evidenciaba una desafectación por quienes no estuvieran en el marco de sus beneficios e intereses. Esta individualización social y sus efectos ha fecundado la apatía política y la pauperización económica del otro grupo que carece de privilegios, y dichos elementos aparecen de nuevo y con fuerza a más de 160 años de distancia de su virulenta aparición. Ya desde Hegel se presentaba una preocupación por el proceso de la pérdida de comunidad y la comprobación de la destrucción de formas de totalidad ética que tendrían que existir en condiciones naturales, como aparecían análogamente en la Grecia antigua, sociedad en la que se entretejían la vida individual y las virtudes públicas. Hegel señala que hay una pérdida de lo general con consecuencias patológicas tanto para los sujetos como para la comunidad. Con ello existe una disociación que muestra las patologías sociales en donde el compromiso mutuo con el bien común se destruye, se desmantela la integración ética porque los principios existentes son únicamente instrumentales y estratégicos y cosifican a las personas usándolas y recurriendo a ellas únicamente como commodities. Muchos ejemplos de esto tenemos en la actualidad. Marginar en los ámbitos humanos implica indignidad y por ende violencia, por el arrebato de elementos básicos para la sobrevivencia humana. De ahí que tenemos la obligación de reparar los daños y las deudas con las víctimas que han sufrido los efectos de todas estas situaciones que ha conllevado el colonialismo cultural y económico. Estimar el impulso de un nuevo orden justo nos obliga a llevar a cabo el reconocimiento ajeno en su dignidad y en su debido respeto, apoyando su acción que promueve la liberación de toda sujeción y dominio. Por ello es fundamental pensar en la redistribución, la participación y el reconocimiento. Durante las últimas décadas, las ideas de estado de bienestar y de comunidad se dejaron de lado en favor de nociones individualizadas que se impusieron como moda. Conceptos tales como la resiliencia, el bienestar individual y la superación personal han sido promovidos por medio de una industria del supuesto autocuidado en auge, que deja los cuidados a ámbitos estrictamente personales, además de ser algo que bajo estas lógicas del capital del neoliberalismo es negociado y consumido. Hemos corroborado que esto no resuelve los problemas de las personas porque el cuidado mutuo va más allá de estas cuestiones meramente individuales que se compran. El cuidado de quienes son vulnerables o pobres, quienes son débiles, se han dejado al margen porque no entran en la lógica empresarial. La globalización conjuntada con un neoliberalismo en plenitud ha generado millones de pobres y siervos mediante la explotación y el extractivismo. Se trata de una violencia institucional, estructural y cultural que ha impactado sobre hombres y mujeres, aunque quizás más sobre estas últimas dado la importante fusión del capitalismo con el patriarcado. Ante la reducción del salario y del acceso a la tierra, muchos consideran que el trabajo y el cuerpo de las mujeres son la puerta de entrada al mercado global, como diría Silvia Federici. Muchas de estas son prácticas que violentan la otredad porque se ensañan contra los oponentes y generan enormes críticas. Por ello, generan enormes crisis. Por ello es tan importante la despatriarcalización de las comunidades, aunque las dificultades para lograrlo son mayúsculas, porque van de la mano de la prevalencia del capital. Pensar todo de manera hegemónica dificulta apreciar el reconocimiento de la otredad y complica valorar la condición de los otros.
La situación de una gran parte de la población mundial, sumida en la desesperanza por la emergencia de la barbarie y en el ejercicio de la razón que hoy día parece vacua, nos parece pensar y tomar conciencia de la injusticia. Desde ella aparece la lucha por el reconocimiento que han de subsanar los modelos de las formas de desprecio como son la violación, el maltrato a la integridad física, la desposesión de derechos y la exclusión, la carencia de la integridad social y la indignidad e injuria que atacan la dignidad deshonrándola, amenazándola y dañándola. Es por ello que pensar en que estamos en escenarios de una sociedad del desprecio da cuenta de estos escenarios actuales que son terriblemente devastadores para una inmensa mayoría de poblaciones del mundo, de pobladores del mundo. Ejemplos como son los movimientos de las migraciones tan recurrentes nos obligan a apreciar cuidadosamente las distintas racionalidades diferenciales imposibles de reducir a una única. Si esto acaece, se extinguiría la pluralidad porque es una exigencia indefectible de la necesaria diferencia que presentan las distintas racionalidades no reducibles a una sola. La homologación buscada es imposible porque ignora, borra, sobaja y domina a las demás. Ante el menosprecio se obliga al reconocimiento de la otredad vulnerable y un conjunto de situaciones de cuidados. Ante la crisis de cuidados, ¿podemos pensar en posibilidades de guarecimiento y abrigo? En tiempos oscuros y ante el desamparo de los más vulnerables se requiere curar, es decir, se necesita pensar en un proceso que se va llevando a cabo a través del cuidado que podemos realizar los ciudadanos. En estos trechos sombríos, la cura puede agenciarse mediante el proceso que se va llevando a cabo en una sociedad a través del cuidado. Estos conceptos tienen en Heidegger, en Ser y Tiempo, un doble sentido. Por un lado es concentración en el mundo y por otro lado es un sentido de devoción y de preocupación por el otro y por el mundo. Cuidado se concibe como proceso y práctica y forma constante de impacto en la sociedad. En este sentido, el cuidado logra la cura por el desarrollo de valores y necesidades básicas. Cummins y Tronto han pensado en que es fundamental relocalizar el cuidado, es decir, buscar que el cuidado tenga un espacio también en el ámbito público y con ello requiera de una infraestructura social que garantice nuevos sistemas dadores de cuidado y de valores, que defiende la solidaridad, que defiende como la solidaridad, la justicia y la compasión hacia otros, es decir, hacia quienes conforman el tejido social. Se requieren valores éticos necesarios para que la vida sea más equilibrada. La comunidad la hacemos con los otros y esto implica apoyar a estos otros, impulsarlos a ser mejores, a tener una vida mejor conjuntamente con nosotros. Por ello, la solidaridad es fundamental, la atención al otro, la responsabilidad que implica dar cuenta de sus acciones, la responsabilidad que busca respuestas viendo que somos dependientes y vulnerables y nuestra condición relacional nos da la pauta para cuidarnos, para cuidar a los otros y al mundo. Precisamente el cuidado es una orientación moral, sin embargo es una práctica social que nos conforma moralmente con las vicisitudes que ocurren en nuestra existencia. Importante replantear los valores éticos como son la compasión, el imaginarnos en el lugar de los otros y cuidar de los otros y la naturaleza. Se requiere de un planteamiento de incógnitas y preguntas en aras de pensar en las formas posibles de cura en una sociedad como la nuestra, y con ello podemos superar problemáticas de salud, de pobreza, y desde ahí podemos vislumbrar el futuro que comienza ahora, como Boaventura de Sousa ha señalado y que requiere ponerlo en la acción. Los cuidados en tiempos de descuido, como reza el título del libro de Elena de la Aldea, nos hace mirar hacia un lugar en donde las personas valgan más que las cosas. El proyecto del cuidado ha de ser hoy día un eje de carácter ideológico, político y existencial. Por ello, la crisis de los cuidados, más que ser un tema o un problema, es la esencia misma de una catástrofe civilizatoria actual que ha sido provocada por la depredación codiciosa de muchos centros de poder económicos. El cuidado tiene muchas caras y habrá que visibilizarlas para darles el merecido reconocimiento y adecuado mérito. De este modo, las soluciones que se pueden proponer tienen que ver con imaginarios de cuidado que parten de ejemplos pasados,
manifestaciones actuales y en posibilidades futuras de formas de cuidar siempre interconectadas entre las personas. En suma, no podemos dejar de lado los abordajes que se nos exigen desde una labor reflexiva que ha de mostrar vigencia y asume una exigencia ineludible que ha de aparecer indefectiblemente. Los tiempos demandan voces alternativas para seguir resistiendo los embates de la cultura colonizante, tanto en los ámbitos físicos como en las mentes y las estructuras, en donde las violencias no cesan de aparecer. Por ello habrá que asentar propuestas de cuidados universales que constituyen el ideal de una sociedad en la que tales cuidados se colocan en primera línea y en el centro de todos los niveles de vida. Desde ahí podremos evitar los desastres que vulneran a la humanidad y todos sus principios éticos cuando la violencia sobre los inermes y las crisis de los cuidados sean superados y se hayan dejado de ver situaciones de un terrible horrorismo. Muchas gracias.